no hace mucho estuve en una isla parecida, algo menor que San Andrés, más pequeña, y algo mayor que Providencia, casi con la misma arquitectura. Se llama San Vicente y Granadinas. Es uno de los países más violentos del mundo. Y me decía el gobernador, San Andrés también, el narcotráfico ha moldeado el Caribe, lo ha puesto en uno de los niveles de violencia más altos, ha convertido a sus islas en puertos de descargue, de paso hacia los Estados Unidos, y ha traído la muerte. Alguna investigación nos mostrará cuántos capitanes de barco sanandresanos han terminado en las cárceles de Estados Unidos, o peor aún, desaparecidos, simplemente porque conocieron de las rutas y la mafia se vengó. Ahí en San Vicente hablé con el primer ministro, que se llama Ralph González. Él era el presidente de la CELAC hasta hace muy poco, de toda la comunidad de países de América Latina y el Caribe, y allí hacíamos un traspaso de la presidencia hacia Honduras. Y en una oportunidad me contó una historia. Y a mí me gusta escuchar las historias que tratan de escudriñar cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos. Él me contó de los garifunas. No sé si aquí se ha estudiado ese tema, pero parece que los garifunas están muy ligados al pueblo de San Andrés y de Providencia. Los garifunas son una comunidad que se crea a partir de cómo la población negra se escapaba de los barcos antes de ser esclavos. Y eso es muy importante. Se caían, se lanzaban al mar, etcétera, y llegaban por las corrientes a esas islas que llamamos ahora las Pequeñas Antillas, muy cerca de Venezuela y muy más allá en el oriente del Mar Caribe. Y allí se encontraron con los pueblos indígenas que estaban allí. No los mataron como hicieron los blancos, sino que se cruzaron con ellos y fueron construyendo una cultura mixta, híbrida, entre pueblos indígenas libres y pueblos negros libres en esas pequeñas islas. Hasta que llegaron los ingleses y hubo una guerra de guerrillas de 30 años en esas pequeñas islas. Los garifunas se defendieron de la invasión, de la conquista. Tienen sus héroes, uno Condicet o algo así se llama. Creo que de niño lo encontré en un diccionario, me llamó la atención. Y al final de los 30 años fueron derrotados. Allí aparecieron los nombres en inglés, los apellidos. Pero los ingleses no sabían dominar ese pueblo. Los 30 años de luchas guerrilleras en las montañas les enseñaron que eran indómitos. Y lo que decidieron hacer fue expulsarlos de esas islas y conducirlos a donde ellos creían que era mejor llevarlos. La costa Mosquitia, que le pertenecía en ese entonces a lo que era Colombia, que queda en Nicaragua, a Honduras, a Bélice, a una parte de Guatemala, por el lado Caribe, todos hoy de lengua inglesa. Condicel, o como se denomine, porque en este momento no me acuerdo bien, es querido como un héroe en Honduras. Y si llegaron a la costa Mosquitia, pues tuvieron que pasar por aquí.
Y entonces sería muy importante saber de historiadores que en lugar de estar estudiando la historia blanca, que nos repiten una y otra vez todos los días, mejor también la historia de los otros pueblos, porque eso es redescubrir nuestro mundo, el mundo que ha sido silenciado, dominado, excluido, que no ha llegado al poder político de hoy, la República de Colombia, y cuya historia entonces es borrada. Esa historia tiene que rehacerse. En Colombia tenemos que redescubrir nuestra propia historia, porque es una forma de emanciparse, es una forma de liberarse, es una forma de encontrar las raíces de tal manera que nos podamos entender bien. Porque si uno junta la piel negra con la esclavitud, se puede estar equivocando. Porque aquí en estas islas y en sus alrededores podemos encontrar una historia donde la piel negra nunca estuvo vinculada a la esclavitud. Y por tanto, en sus genes, entre sus ancestros, lo que hay son hombres y mujeres libres. Y no lo sabíamos. Quizás no lo sabemos. Así que estudiar se vuelve fundamental para comprendernos. Por eso el principal proyecto que nosotros tenemos en esta región es la Universidad del Caribe. Han hecho un poco de reuniones, pero no avanzan. Hay un colegio a medio hacer que puede ser, completándolo, volviéndolo más complejo, la gran Universidad del Caribe. Políglota, que hable todas las lenguas de las Antillas, que sea en cierta forma, quizás solo encuentro un punto similar en el norte guajiro, nuestra forma de comunicarnos con el Caribe, del cual provenimos, del cual por lo menos yo provengo, pero también la historia de Colombia, porque no sería posible la República de Colombia sin el Caribe. Todos los criollos que llamamos en nuestra historia blanca, hijos de españoles relativamente pudientes, que lograban leer los libros que llegaban en los barcos en idioma francés y encontraban los conceptos revolucionarios de la época que invitaban a una revolución, que decían que el reino es soberano y que es el pueblo el soberano, como dice todavía nuestro himno, aunque no reconocemos esas palabras. Decían esos criollos que entonces había que tomar las armas y se metían en esas aventuras de jóvenes y jovencitas, blancos casi todos ellos. Al final tuvieron que ir a las islas de las Antillas, venir por acá y a encontrar las verdaderas repúblicas donde ya se había gritado y construido la libertad, como Haití. La revolución haitiana no está escrita, es una de las historias escondidas, porque nuestra batalla de Boyacá, por ejemplo, tiene 5,000 hombres de lado a lado, no es una gran batalla. Y en cambio la batalla que se dio en Haití es de 100,000, 150,000 hombres, todo el ejército francés republicano, tratando de acallar la palabra libertad en el ejército negro que la había levantado como bandera que llegó en ese momento a ser más poderosa que la misma tricolor francesa. Soñaba más a libertad entre todos los pueblos del mundo. Y allá fue Bolívar, y allá fueron los jóvenes revolucionarios de América Latina a conseguir comida, a conseguir armas, a conseguir retaguardia. Allí cobraron de nuevo fuerza después de las derrotas
y desde allí se embarcaron para hacer las batallas de la libertad en América Latina. Y General Petión solo les pidió a cambio algo: la libertad del pueblo negro en América Latina. Y esa promesa la incumplieron. La incumplieron y dejaron sola a Haití. Y esa soledad hasta el año 75, donde los franceses cobraron la indemnización por haber liberado a los negros, como si se tratase de propiedad privada, se convirtió en la actual pobreza de las islas, en que es uno de los países más pobres del mundo. Le cobraron el haberse levantado por la libertad. Gracias a ellos nosotros somos república y creemos que somos libres, pero no lo seremos hasta tanto no estudiemos nuestras raíces caribeñas y nuestra historia verdadera. De hecho, la última batalla después de Boyacá, que generó la marca de la independencia, tanto de Colombia como de Venezuela, es la batalla de Maracaibo, y la hizo un negro, combinado con indígena, como los garifunas, el gran almirante Padilla. Si no ganan esa batalla, el ejército segundo de la Reconquista hubiera entrado a nuestras tierras y hubiera llegado hasta Santa Fe de Bogotá. O sea, que otro caribeño fue determinante en nuestra libertad. Pero es como si no existieran. Es como si se quisiera borrar los presidentes negros, los presidentes indígenas, la historia negra, la historia caribeña. Al general Padilla lo fusilaron, lo fusiló Bolívar. Y es el determinante de la independencia de Colombia. Esto lo traigo a cuento porque creo que un cambio, si es de verdad, si no es simple discurso, tiene que rehacer la historia. Tiene que dotar a los pueblos originarios de poder, no simplemente de discurso, sino de poder, con el poder que hoy tenemos, el poder que tiene que ver con saber navegar el mar, con saber la historia y las raíces, con salir de la violencia, con ganar la autonomía. En la autonomía está el poder, con ganar los saberes, etcétera, con ganar el control sobre las nuevas tecnologías, cada vez más cambiantes y cada vez más peligrosas contra el ser humano. Si no sabemos de ellas, ellas nos pueden destruir, como la inteligencia artificial, por ejemplo. Aquí hemos cumplido parte de un programa acordado con ustedes, salir del problema que generó el huracán. Los informes que tengo es que hemos avanzado en mucho en la recuperación. La población de aquí me dijo cuando yo llegué a ver las casas que estaban ya vencidas y con grietas, y que costaba cada una 600 millones de pesos, con arquitecturas bogotanas. Me dijeron perfectamente que había existido un etnocidio provocado en la llamada recuperación, porque se implantó fue otra cultura, porque se trajeron los obreros de afuera y los arquitectos de afuera, con otras mentalidades, obviamente, no necesariamente negativas, pero que en un contexto cultural diferente matan la cultura. Eso se llama etnicidio. El etnicidio no es que se muera la gente, eso se llama genocidio. El etnocidio es la muerte de una etnia, de una cultura. La etnia no es simplemente un color de piel diferente, es un mundo cultural que puede desaparecer. Y aquí esa intervención
que se hizo con la previsora y no sé qué otras entidades, el DPS, fue en realidad una imposición. Yo creo que este aeropuerto es parte de eso, para ser sinceros. Y de ahí cierta incomodidad de la comunidad, porque no encuentran su raíz cultural en estas piedras. Y eso es supremamente importante. Ojalá se pueda mejorar, pero tiene que servir de lección. El aeropuerto tiene que tener una arquitectura similar a las arquitecturas que se usan en la isla, porque la gente se apropia entonces de su aeropuerto, de su pista, no lo ve como algo extraño, como algo impuesto. Así tiene que ser la universidad, que es el compromiso que este gobierno tiene que cumplir. Y es uno quizás de los objetivos más hermosos, la Universidad del Caribe, abierta a todo el Caribe, en toda su pluralidad cultural. Y tenemos que lograr entonces que el Caribe sea, que San Andrés, que Providencia sean las joyas cerebrales del Caribe. Es un poco el propósito. La Universidad de Jamaica es muy, pero muy buena. Es el rival en esa materia. Pero nosotros tenemos que trabajar rápido, porque es la manera en un pequeño territorio de atraer, de vivir de, no solo la pesca, que hay que recuperar. Con el señor Ortega hemos logrado ahí un triunfo, pero no lo hemos completado, y es poder recuperar la pesca del territorio. Con los pueblos, yo invité a que fuese así, con los pueblos anglófonos, es decir, los descendientes de los garífunas, controlando la alimentación que hay en el mar. Ese debería ser un acuerdo, una especie de confederación de pueblos, que yo digo anglófonos, pero que creo que es una mala palabra. Me da la impresión que deberíamos recuperar la palabra garifuna, una confederación de pueblos garifuna del Caribe. Y con ese poder común, recuperar derechos sobre la pesca, derechos culturales, derechos de autonomía que de vez en vez se pierden, incluido la invasión que tiene la isla de San Andrés de personas ajenas que se quedan a vivir allí y que están sobrepasando los límites de la estabilidad vital en la isla. Queremos que las islas sean de pura energía limpia por la crisis climática, no porque desde aquí se pueda solucionar, sino porque es una demostración al mundo de lo que hay que hacer. Así como vamos, en unas décadas las islas del Caribe planas desaparecerán y las montañosas en buena parte. Naciones desaparecerán, culturas desaparecerán o serán trasladadas a otros lugares, y ese es un mundo que no queremos vivir. Y para no vivirlo hay que detener la crisis climática. Y para detener la crisis climática nos tenemos que separar radicalmente del petróleo y del carbón. La energía limpia es una de las posibilidades, y entonces que la isla de San Andrés y Providencia tengan como fuente energética energías limpias que no usan petróleo y carbón, me parece una demostración en gran escala. Ustedes han pedido que se exonere del IVA las islas para promover turismo, venta de productos, incluso la facilidad del transporte aéreo. Y me han mostrado un artículo de una ley ya un tanto vieja, tiene 30 años de antigüedad. Hay que mirar si subsiste, pero el gobierno debe acoger ese artículo y volverlo realidad. Exonerar de IVA las islas, lo que llega a las islas, lo que se vende en las islas. Y yo creo que ahí habría una reactivación, no sin peligros como siempre existen,
pero habría un fundamento de reactivación que si juntamos a la energía limpia, a la Universidad del Caribe y a estas infraestructuras de comunicación, nos pueden dar el desarrollo de una cultura que se puede expandir, que se puede mostrar con orgullo y que puede ser parte indudable de nuestra nacionalidad, de nuestro atractivo en el mundo como el país de la belleza y como la potencia mundial de la vida que queremos ser. Entonces, dejo este espacio inaugurado y espero inaugurar el de San Andrés y espero inaugurar la universidad, que quiero, gobernador, que aceleren, porque el tiempo pasa y nos vamos volviendo viejos, entonces hay que apurar. Gracias, muy amable por haberme escuchado.